La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo hace 2000 años, los está haciendo hoy. A través de la palabra, Dios está obrando, produciendo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es la palabra creativa, es la habilidad creadora de Dios. La palabra de Dios está a nuestro alcance. La Santa Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser interiorizada en nosotros. La palabra de Dios no solo debe ser leída y razonada, porque no es con la razón que se cree, sino con el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El corazón, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, se refiere no al órgano físico del sistema circulatorio, se refiere al espíritu nuestro. Nuestro espíritu es donde se almacena la palabra, donde se establece la palabra de Dios, la que produce la fe de Dios en nosotros. La fe de Dios es la fe dominante, es la fe creadora. La fe, habilidad creadora de Dios. Esta habilidad creadora de Dios se expresa a través de la palabra. Dios habla y lo que Él dice se cumple. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Dios llamó a existencia lo que no existía, y existió. Isaías 48:13 dice el Señor: mi mano fundó también la tierra. Cuando leemos la palabra mano en la Biblia, en sentido figurado, se refiere al poder. Lo mismo que la diestra. La diestra de Dios es el poder de Dios. Y el Señor dice: mi mano fundó también la tierra. Es el poder de Dios, el poder creativo, la habilidad creadora de Dios. La mano de Dios estableció los mundos. Mi mano derecha, dice el Señor, midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios llamó a existencia lo que no existía y existió. Es la fe dominante de Dios. Es la fe creadora. La fe que se libera a través de la palabra. La palabra de Dios es poder en sí misma. Dios está en la palabra. La palabra no está desprovista de poder. No es la palabra que envejece. No, es la palabra que permanece para siempre en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si Dios lo dice, Él lo hace. Lo que debemos nosotros practicar día tras día es liberar la palabra de Dios a través de nuestra boca. De igual manera como lo hizo el Señor Jesucristo. A través de los labios de un hombre, quien quiera que sea, la palabra de Dios, cuando es declarada con convicción, con osadía, la palabra de Dios produce, la palabra de Dios hace. Cuando el Señor Jesucristo le habló al mar en medio de la tempestad, todo se aquietó. Pero recordemos que el Señor Jesucristo no habló cosas que surgían de su mente natural. Él 100% hombre. Él vivió como hombre aquí en la tierra.
pero no se comportó como un hombre, basado en su razonamiento, en su lógica. Todo lo que él dijo, lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. Todo lo que el Señor habló, toda palabra que salió de su boca, fue la palabra del Padre. Esta es la clave. En San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50 dice el Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Recordemos que el Padre obra a través de la palabra. Cuando alguien declara la palabra del Padre con convicción, entonces las obras suceden. El Señor Jesús lo declara en San Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre obra a través de la palabra. Cuando hablamos la palabra de Dios, esa palabra, la palabra inmortal, la palabra que permanece para siempre, la palabra que no se marchita, la palabra de Dios produce. Eso fue lo que el Señor Jesucristo practicó durante su vida aquí en la tierra. ¿Por qué no lo imitamos? ¿Por qué no lo hacemos como Él lo hizo? Hagámoslo exactamente como Él lo hizo. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo puedo yo hablar la palabra de Dios? En primer lugar, la palabra de Dios tiene que entrar a su espíritu. La palabra de Dios tiene que entrar en mi espíritu. Debo sujetar mis pensamientos a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. Y no hablar lo que siento, sino hablar lo que creo. Se cree con el espíritu y se confiesa con la boca. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando comenzamos la vida cristiana. El día que nos convertimos al Señor, fuimos salvos, porque confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Creímos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es solo cuando confesamos la palabra de Dios, cuando declaramos la palabra de Dios, que suceden los milagros. Un milagro Dios va a hacer en su vida y en mi vida hoy. Con osadía, declaremos la palabra, hablémosle a la tormenta, hablémosle a la montaña, hablémosle a las dificultades, en el nombre de Jesús, declarando la palabra de Dios. Si Dios lo dice, eso sucede, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por permitirnos estar delante de ti, en presencia de tu fe, de tu habilidad creadora. Padre Santo, gracias. Tu fe es dominante. Tu fe, Padre Santo, crea todas las cosas. Es la habilidad que llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor para con nosotros. Reprendo toda incredulidad y toda perturbación en la mente de los oyentes. Ordeno ahora mismo que sus pensamientos distorsionados se someten a la obediencia a Cristo. Reprendo toda influencia del enemigo en el nombre de Jesús y declaro libertad espiritual, libertad física, sanidad para los enfermos, restauración para las familias, liberación de toda opresión del diablo, prosperidad financiera, protección milagrosa en nuestras vidas y en todos los miembros de nuestra familia. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén.